buenos días a todos. Bienvenidos a la segunda jornada de VLC Testing 2023. Soy Alicia Jiménez, del Departamento de Calidad del Software de IT, y tengo la tremenda suerte de conducir hoy la sala 1 del evento online. Estamos retransmitiendo en directo desde las instalaciones de IT en el Parque Tecnológico en Paterna. Aprovecho para saludar a todos los que os habéis desplazado hasta aquí para seguir las ponencias con nosotros desde nuestros auditorios. Y también para decir hola a todos los que nos seguís desde casa en la oficina a través de la plataforma de streaming. Con esta, llevamos ya 13 ediciones del Festival de Testeo de Software más importante del panorama nacional, sin nada. Y hoy tenemos un programón espectacular que paso a detallaros a continuación y unos ponentes de verdadero lujo. Tomad buena nota para no perderos nada. Tenemos hoy en la sala 1 con Ismael Mateos, Contract Testing, ¿eso qué es? Luego tenemos a Samir Sabat con Inteligencia Artificial y Autoaprendizaje en Software Testing. Haremos una pequeña pausa para tomar un café entre las 10:50 y las 11:20 y continuaremos con Fran Moreno y los antipatrones más comunes en la automatización de pruebas y cómo evitarlos. Luego tendremos a José Manuel Ferri sacando nuestros test a pasear. Luego a Joaquín Aspiazú con su GUA Academy y haremos una desconexión para irnos a comer y así cerraremos la sesión de la mañana, un pequeño descansito para coger todas muchas fuerzas y continuamos con el programa de tarde. Tendremos a Jaime Rodríguez en ChatGPT y los nuevos métodos de formación en QA, a Adriana Faneiro, que nos va a hablar también de la calidad en el mundo SAP, a Elena Rapova, que nos hablará sobre la documentación y la relación con los bugs de software, y tendremos a Mario Bastardo con la fontanería del software utilizando cañerías para apagar la fuga y cerraremos la sesión con Israel Gárate hablándonos de inteligencia artificial y autorreparabilidad para transformar la automatización de pruebas. Como veis, tenemos un programa muy chulo. Así que, sin más, vamos a arrancar esta sesión de Testigos del Cambio. Os voy a contar también un poquito, antes de dar paso a nuestro primer ponente, Ismael, cómo va a ser la dinámica de las charlas, ¿vale? Las presentaciones van a durar aproximadamente unos 30 minutitos y al finalizar tendremos 10 minutitos más para hablar con ellos y poder trasladarles nuestras dudas, preguntas, cualquier consulta relativa a sus ponencias, ¿vale? Para todos los que nos acompañáis en remoto, disponéis de una sección en la plataforma de streaming que pone preguntas, en la sección inferior derecha, ¿vale? La podéis ver ahí con el iconito del interrogante, en la que podéis escribirnos, ¿vale? Iremos recopilando vuestras preguntas desde ahí para hacérsela llegar a nuestros ponentes, ¿vale? Desde los auditorios tenéis también a nuestros compañeros de IT que están allí con los equipos, para si no tenéis conexión en ese momento o no estéis con los portátiles o los móviles, también trasladarles a ellos vuestras preguntas que nos las harán llegar también por la plataforma. Si queda alguna en el aire, no nos da tiempo porque genera mucha expectación, ya veréis con las ponencias tan chulas que hay, seguro que salen un montón de comentarios. No os preocupéis porque no se van a quedar ahí sin atender. Las haremos llegar igualmente a nuestros ponentes para que puedan responderlas después de su intervención. Muy bien, pues para no ponerme más tiempo, vamos a comenzar ya la jornada hablando de Contract Testing con Ismael Mateos. Ismael, os lo presento un poquito, lleva más de 10 años, que se dice pronto, trabajando en aseguramiento de la calidad en todo tipo de desarrollo software, donde ha podido aprender y evolucionar en aspectos tales como metodología QA, automatización frontend, testing de servicios web tanto funcional como de rendimiento, con distintas herramientas y tecnologías. Pero además, tiene también un pasado en el lado oscuro del desarrollo de software backend que le ha aportado muchísimo y le ha convertido en un gran profesional en este mundo del testing. Muy buenos días y bienvenido, Ismael. Muchas gracias, Alicia. Bueno, va a empezar la ponencia que, como ya he dicho, va a tratar de Contract Testing y cómo comencé en ello sin morir en el intento. Tenía aquí una pequeña biografía preparada, pero bueno, como Alicia ya me ha presentado también, ¿para qué insistir? Que al fin y al cabo tampoco soy yo tan interesante. Así que vamos directos al grano y quería empezar a contaros cómo conocí a Contract Testing. Realmente mi historia con el Contract Testing es bastante reciente. Empezó antes de este verano con una pregunta que les hice a mis compañeros de trabajo, que fue: ¿quién va a dar la ponencia de la VLC? Y la respuesta que me dieron fue: pues tú. Y esta fue la cara que se me quedó. Pero bueno, bromas aparte, tampoco es que me pusieran una pistola en la cabeza, me lo ofrecieron, me lo pensé y acepté.
Y bueno, una vez que ya tenía decidido que había dado la ponencia, el siguiente paso era ¿de qué puedo hablar? Ahí un compañero me hizo una pregunta, que fue, ¿has escuchado hablar del contact testing? Y la cara que puse en ese momento fue esta. Pero bueno, en realidad la explicación que me dio esta persona me pareció que está bastante interesante, así que me puse a investigar a ver qué era eso del contract testing y lo que vi me gustó bastante, me pareció muy interesante y que era algo que me podía aportar mucho a nivel profesional, más allá que material para llenar 40 minutos en una charla. Así que empecé a formarme por mi cuenta, a investigar y hasta hoy que sigo formándome. Bueno, con esto que he dicho, yo creo que más o menos está claro, pero aún así me gustaría dejarlo totalmente claro que yo no soy un experto en contact testing, ni pretendo pasar por uno. Soy simplemente una persona que lleva muy poco tiempo en este mundillo, que le falta muchísimo por aprender. Y bueno, si lo que esperabais de mí es que os dijera todos los secretos que nadie os había contado nunca del contact testing, me temo que os voy a decepcionar porque esta charla no va de esto. Esta charla va de contaros cómo han sido mis primeros pasos, qué impresiones me llevo y también animaros un poquito a empezar en este mundillo. Llegado a este punto, pues algunos ya sabrán de qué va un poco el tema, otros están diciendo, vale, pero esto del contact testing, ¿qué es? El contact testing es una metodología de prueba de software que prueba las interacciones entre diferentes microservicios o componentes software en función de los contratos que se reciben entre ellos. Es decir, cada servicio o componente recibe un contrato y ese contrato define cómo va a trabajar con el servicio y qué respuestas debería aceptar. Esto sería un diagrama hiper mega reducido de cómo es el contact testing. Tenemos como mínimo siempre un consumidor y un proveedor. El consumidor es lo que habitualmente llamamos el cliente, ¿no? Esta pieza de software que que se va a conectar a una API, va a hacer una petición a una API y que espera que le devuelva una respuesta. Y luego el proveedor, pues es el servicio en sí mismo que tiene que satisfacer esa petición. Entre ellos se establece un contrato que al final es un documento que reúne las expectativas sobre lo que el proveedor debe aceptar y devolver. A nivel de flujo de pruebas, el contract testing estaría en un lugar intermedio entre las pruebas unitarias y las pruebas de integración. Normalmente nosotros hacemos nuestras pruebas unitarias, ¿no?, en las que utilizamos unos mocks para simular las peticiones o las respuestas. Cuando tanto la parte del consumidor como el proveedor están ya finalizadas, pues es cuando se pone en un servidor en el que ya está todo desplegado y probamos las pruebas de integración y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa muchas veces es que falla. Falla porque resulta que el consumidor esperaba recibir un dato que no ha recibido, falla porque la user stories o los requisitos eran un poco ambiguos y cada uno ha entendido, el usuario ha entendido a su manera, o simplemente puede pasar que el servidor, por ejemplo, el proveedor, por ejemplo, funcione bien, pero para funcionar bien y satisfacer al consumidor, ha modificado su funcionamiento y ahora resulta que otro consumidor que también utilizaba este mismo proveedor ya no funciona. Todos los problemas son los que intenta resolver contract testing. ¿Qué ventaja me aporta el contract testing? La primera es una detección temprana de errores. Estamos detectando errores que normalmente nos aparecerían en la fase de pruebas de integración o incluso más adelante en pruebas de sistemas. Obviamente, cuanto más adelante en el proceso de pruebas nos salga un error, pues más tiempo hemos perdido, más complicado es localizar dónde está exactamente ese error y tanto es tiempo y dinero perdido. Si podemos detectarlo, un error mucho antes, en una fase del proceso de prueba más temprana, muchísimo mejor. La segunda ventaja es que es escalable. Es decir, podemos crear tantos contratos,
proveedor-consumidor como necesitemos. Además, facilita el trabajo en paralelo. Si habéis trabajado alguna vez integrado dentro de un equipo de desarrollo, igual os suena el escenario de que nos quedamos parados porque el equipo que hace la parte del proveedor todavía no ha entregado su parte y es que no sabemos exactamente qué es lo que va a devolver la API. Bueno, con esto nos quitamos el problema de encima. Está el contrato definido, tanto proveedor como consumidor saben qué es lo que va a aceptar el servicio y lo que va a devolver. Y también es multitecnología. No estamos limitados a un lenguaje concreto. Por ejemplo, podemos tener un consumidor que esté, no sé, en Java, por ejemplo. Un proveedor que sea Spring Boot y tener también un segundo consumidor que esté en JavaScript, por poner un ejemplo. No nos va a dar ningún problema esto. Claro, también esto, como todo, tiene desventajas. La principal es que es imprescindible la comunicación entre equipos de desarrollo. Y eso es algo que todos sabemos que a día de hoy no siempre se cumple. Al fin y al cabo, estamos hablando de compartir un contrato. Para poder compartir información, necesito estar en comunicación con el otro equipo. Si no, muy malamente vamos a poder hacerlo. Yo, por ejemplo, no podría decirle a los de Google, oye, Google, necesito utilizar tu API de mapas, por ejemplo. Este es el contrato que tiene que cumplir. Y es que ni me va a responder, obviamente. También hay que tener una cosa muy clara con el contract testing, que es que no sustituye a las pruebas de integración. Antes hemos dicho que gracias al contract testing íbamos a encontrar errores que habitualmente nos salían en la fase de prueba de integración. Pero eso no significa que cualquier error que se detecte en prueba de integración vaya a aparecer en contract testing, ¿no? Sí que es cierto que, vale, que hay pruebas que serían redundantes porque ahora estamos probando con contract testing, pero aún así hay muchas pruebas que no nos sobrarían. No vamos a poder librarnos de la prueba de integración. Bueno, cuando ya tenía más o menos claro qué es lo que era el contract testing, la siguiente parte era bajarlo un poco a tierra, ¿no? O sea, sí, vale, esto en la teoría es muy bonita, pero ¿cómo hago mis test de contract testing? Así que empecé a investigar, a ver qué me encontraba y encontré con varios frameworks distintos que me permitían automatizar estos tests. Encontré, por ejemplo, el Spring Cloud Contract. Karate también tiene una parte de contract testing y también está PAC. Yo al final opté por este último, por PAC. Esta es su página web, si queréis visitarla, tiene muchísima información, está muy bien. ¿Y por qué elegí PAC? Bueno, la principal ventaja es porque es open source. El no tener que pagar una licencia siempre va a ser una ventaja, sea un proyecto profesional o una persona que tengamos o simplemente estemos trasteando. Eso no tener que estar preocupándonos de pagar es siempre bueno. Luego, lo siguiente es que está bien documentado. En esta página web que os he dejado de pack.io tenéis una locura de información de todo. Está bien documentado cada método. Hay ejemplos, hay códigos de ejemplos, vamos, está muy bien. Pero si aún así se os queda corto esto, también tiene una comunidad muy activa. Hay un montón de blogs, de páginas web, de foros en los que se habla de PAC y de los errores que les está dando la gente. Eso está muy bien, no solamente porque os van a salvar la vida el momento que tengáis algún problema, sino que además dan idea de que es una comunidad viva, que no es algo que se haya quedado muerto, sino que de momento al menos es un proyecto que sigue vivo y sigue adelante. También tiene soporte para los principales lenguajes, o sea, tiene para Ruby, .NET, Java, JavaScript, PHP, etc. Y por último, utiliza un modelo Consumer Driven. Esto significa básicamente que es el consumidor el que lleva la batuta, digamos, del contract testing. Es el consumidor el que va a generar un contrato que recoge sus expectativas sobre lo que el proveedor debe devolverle. Esto sería un pequeño diagrama de cómo funciona un flujo de PAC, ¿vale? PAC divide su flujo
en dos partes, Play and Record, que es la parte que ejecutaría el consumidor, y Reply and Verify, que es la que ejecutaría el proveedor. El flujo empieza con la llegada de unas expectativas al consumidor sobre lo que tiene que hacer el proveedor, sobre lo que tiene que aceptar y lo que tiene que devolver. El consumidor traduce esas expectativas en unos test unitarios y lanza sus test unitarios contra un mock, que va a devolverle una respuesta esperable, una respuesta que esperaría recibir. Hasta aquí es un poco el funcionamiento habitual de cualquier mock, ¿no? Si habéis trabajado con ello, lo sabéis. La diferencia aquí es que el mock del proveedor, el mock que utiliza el consumidor, va a generar un contrato que en PAC han llamado pacto. Ese pacto se va a compartir con el equipo del proveedor y el proveedor lo va a utilizar para crear su mock que simule al consumidor. Va a lanzar una petición a la API del proveedor y este va a devolver una respuesta que coincide con la respuesta que esperaría recibir el consumidor. Bueno, cuando ya entiendo eso más o menos claro, lo siguiente fue hacerme un pequeño ejemplillo de prueba. Para ello, utilicé Java, Java en el lado del consumidor y Spring Boot en el del proveedor. ¿Por qué utilicé estos lenguajes? Pues simplemente porque me siento más cómodo con ellos, nada más. No es que para que esté más desarrollado para Java, ni siquiera que haya más documentación. De hecho, yo tengo la impresión de que hay mucha más documentación para JavaScript, por ejemplo, que para Java. Pero bueno, como ya os he dicho, yo me encontraba más cómodo en Java y pues eso es lo que utilicé para mí, el ejemplillo que sé que hice. Es un ejemplo bastante chorra, es una API al que se conecta a un cliente al que va a hacer una petición para que le devuelva los datos del usuario, que son nombre, ciudad y edad, que edad es un entero. No tiene nada más. A nivel de código no hay nada interesante y donde encontramos un poco de chicha es en los tests. Que el test al final lo que hacemos es creamos nuestro test, que llamamos a nuestro método, ¿vale? Y luego creamos también nuestro mock. El mock nos va a pedir que definamos el consumidor, que yo muy imaginativamente le he llamado consumer. Le definimos el nombre de la prueba, una descripción, el path, el método, el estado, el cuerpo, la respuesta que devolver, en fin, lo de siempre. Y con esto, cuando iniciamos la prueba, no solo te va a realizar la prueba, sino que te va a generar el contrato. Y este es el famoso contrato del que llevo tanto tiempo hablando. Al final es un JSON, bueno, suele ser un JSON. Creo que hay frameworks que aceptan otro tipo de datos, pero yo la verdad lo que he visto por ahí en ejemplos y todo ha sido siempre JSON. El JSON va a tener definido el nombre del consumidor, proveedor y las interacciones que tenemos, por ejemplo, en la que hemos definido, la de user1exist, ¿vale? Y tenemos la descripción, el método con el path que vamos a llamar y la respuesta que va a recibir y las reglas de aceptación, digamos. Por ejemplo, tenemos una regla aquí que es que la edad tiene que ser un number. En este ejemplo que he puesto, por ejemplo, no pasa nada porque, por ejemplo, el nombre en vez de Pepe se apagó. Eso no va a hacer fallar el test, al menos en este caso. Simplemente tiene que llegarle un dato en ese campo que sea del tipo, que sea un string. Con eso ya va a ser suficiente. Y luego tenemos la parte del proveedor, que también es muy sencillita. Definimos un nuevo proveedor, definimos la ruta en la que va a estar el contrato y empezamos el test, que simplemente lo que hace es llamar al método user1exist, que lo habíamos definido en el contrato, y ya está. Con esto Pack va a crear el mock, va a lanzar la petición contra el servicio y va a comprobar que la respuesta coincide con lo que espera. En este caso no necesito nada más. Podría darse el caso de que, por ejemplo, nuestro proveedor necesite hacer cambios en una base de datos. Pues ahí tendríamos que igual poner
alguna prueba más para confirmar que estamos metiendo bien el dato, pero en este caso no necesito meter más código. Como veis, fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, ahora queda otra duda, que vale, hemos hablado de compartir el contrato todo el rato, pero ¿cómo puedo compartirlo? Hombre, por poder realmente, pues puedes mandarlo por email o por una carpeta compartida o directamente desde un chat que tengas con el otro equipo y ya está. Al fin y al cabo es un JSON, no tiene más. Pero claro, esto sería una chapuza, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, porque esto al final lo que vamos a conseguir es que tengamos muchas versiones distintas del contrato por ahí rondando, que nadie sabe muy bien cuál es la última, cuál es la válida en este momento, en fin, un jaleo que no puede ser así. Mucho más lógico sería crear nuestro repositorio de contratos. Esto tendría mucha más lógica, tendríamos ahí un versionado, sabríamos siempre cuál es la última versión del contrato, si necesitamos volver atrás podríamos volver fácilmente e incluso si tuviéramos el caso de que tenemos varios servidores con versiones distintas de consumidor y proveedor y por tanto distintas versiones del contrato, pues podríamos tener distintas ramas para cada uno de ellos. Esto estaría mucho mejor y ya tendríamos un poco solucionado el tema de compartir el contrato. Pero también tendría un defecto, que es que sí, estamos compartiendo el contrato, pero no los resultados. O sea, al final estamos haciendo los tests, pero para saber si se han hecho o no se han hecho, qué ha pasado, pues tenemos que estar otra vez recurriendo a emails, recurriendo a llamadas, o lo que sea, para que alguien nos explique qué está pasando. Al final, el gente de Pack ha sacado su propia solución para este tema, que es PackBroker. PackBroker es, como he hecho, la solución al problema de la comparación de contratos y resultados de verificación que ha desarrollado Pack, el proyecto de código abierto, ¿vale? Y nos permite liberar valor para el cliente de forma rápida y segura. El PackBroker va a contar con una interfaz gráfica, una interfaz visual, ¿vale? En la que podemos ver a simple vista, cualquier persona que esté en el proyecto puede ver a simple vista si los test se han ejecutado y si se ha cumplido o no se ha cumplido el contrato. También nos permite versionar automáticamente los contratos, no tenemos que hacer nosotros nada a nivel de código a la hora de ejecutar el test ni nada para que nos cree una nueva versión, ya te lo hace solo PackBroker. Y también nos informa sobre qué versiones de las aplicaciones se podrían implementar juntas de forma segura. Si tenemos más de una versión, ¿vale? Si tenemos más de una versión del proveedor o consumidor, pues nos diría cuáles son compatibles y cuáles no. Nos garantiza la compatibilidad con versiones anteriores, entre múltiples versiones de consumidor y proveedor. Y también nos crea documentación API que está garantizada para estar actualizada. Cada vez que subamos una versión nueva del contrato, se nos va a generar esta documentación. Nos permite integrar contract testing en pipeline de iteración e instrucción continua, es decir, podemos tener nuestro pipeline de iteración continua, ¿no? En la que antes de hacer un despliegue, pues se comunique con PackBroker para comprobar si se han hecho los test de contract testing y si han ido bien o no han ido bien. También nos muestra ejemplos reales de cómo interactúan los servicios y nos permite visualizar relaciones entre ellos. Para todo esto, PackBroker utiliza un API RESTful para publicar y recuperar pactos y un navegador API para poder navegar visualmente desde el navegador y verlo todo gráficamente. También, como he dicho antes, se autogenera documentación para cada contrato y también se nos genera unos diagramas de red, ¿vale? Para poder visualizar nuestra red de microservicios. Esto es muy útil cuando tenemos en un servidor muchos proveedores, una red con muchos proveedores, muchos consumidores interrelacionados, pues lo podemos ver gráficamente desde PackBroker. También nos muestra el resultado de la aplicación del proveedor, obviamente, si no, ¿para qué? Y no solamente nos muestra los de la última versión,
sino que también nos muestra una matriz de versiones de consumidores y proveedores compatibles. Y así podemos ver qué versión es compatible con cuál no se ha probado con cuál, etc. Nos proporciona insignias para mostrar estados de verificación de impacto, los READMEs, y también nos permite etiquetar una versión de la aplicación, que así para poder trabajar con flujo de trabajo como si trabajamos con un repositorio al uso. También nos permite crear webhooks. Podemos hacer, por ejemplo, que cada vez que se suba un nuevo contrato o se modifique o se publique se haga una nueva prueba, pues que nos avise por un email o en un chat de Slack, por ejemplo. Nos permite ver la diferencia entre versiones de pack para saber qué expectativas han cambiado. Es decir, si subes una nueva versión del contrato, puedes compararlo con la anterior y ver qué es lo que ha cambiado en él. Es compatible con Docker, que a día de hoy eso es prácticamente obligatorio. Y, por último, proporciona interfaz de línea de comando que podemos utilizar para incorporar el flujo de trabajo de pack al proceso de integración continua, como ya expliqué antes. Bueno, esto al final es un poco, tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, tienes que montarte tu propio servidor y meterle tu pack broker. Y bueno, en lo que buscaba información sobre cómo hacer esto, me encontré con esto que veis, Packflow. Packflow es la solución de pack broker que ha ideado SmartBear. Es una rara compañía porque es la que está detrás de, por ejemplo, SoapUI. Es un programa que todos los testers tenemos mucho cariño. Bueno, como digo, Packflow lo que te hace al final es que te da ya tu pack broker ya listo para usar. No te tienes que estar preocupando de instalar un servidor, de mantenerlo, nada, no. Simplemente tú te creas tu cuenta en Packflow, generas tus credenciales, metes tus credenciales en tu código y a funcionar. No tienes que preocuparte de nada más. Si os interesa, la página de Packflow tiene una versión gratuita, ¿vale? Después ya tiene una de equipo que ya tiene más cosas y ya hay que pagar. Y después ya la versión de Enterprise, que ya eso es directamente ponerte en contacto con el equipo de ventas y ver qué es lo que te cuentan. Bueno, a la hora de integrar mi código con Packflow o con cualquier pack broker es muy fácil. Yo en mi caso, como utilizaba Java con Maven, pues simplemente fue meter en el POM las credenciales y ya está. Eso en el lado del consumidor. Y luego cuando ejecutó la prueba del consumidor, pues no se ejecutó la prueba, se me generó el contrato y el contrato se subió al Packflow en este caso. Por el lado del proveedor, pues muy parecido. También tenemos que poner en el POM las credenciales. En este caso también tuve que ir a la prueba y poner, antes tenía definido la carpeta en la que iba a estar el contrato. Ahora en vez de la carpeta, pues ponía la ruta del pack broker y ya estaría. Y bueno, al principio tuve un problema que me estuve dando muchos cabezazos contra la pared hasta que descubrí que lo que me pasaba era que el proveedor, con lo que ejecutar las pruebas, el proveedor se conectaba a Packflow, se descargaba el contrato, hacía la prueba, pero no me subía los resultados. Y al fin, cuando me di cuenta que lo que me faltaba era una pequeña línea, que es la de Police Result. Esa línea en mi caso tenía que haberla puesto en el POM de Maven, con otros lenguajes hay que poner en distintos sitios, pero al final siempre que tiene que estar presente esa línea, si no está, no se van a subir los cambios. Esto es sobre todo para el tema de cuando todavía estamos desarrollando, que no nos interesa subir todavía los resultados porque no está listo, pues no está subiendo información que no interesa. Bueno, llegado a este punto, me gustaría enseñaros un poco cómo es mi interfaz de Packflow, para que os hagáis una idea. Esto sería mi interfaz de Packflow. Como veis, es bastante simple, bastante limpia. Por este lado tenemos las integraciones y por este lado los contratos por los que cuento en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el... Espera un momentito.
tengo los contratos, ¿no? Aquí, dándole aquí, puedo ver el detalle. Tengo el detalle del consumidor, el detalle del proveedor y aquí las interacciones. La petición que estoy mandando con el path, el estado que espero recibir, la cabecera, el cuerpo y las reglas que tiene que cumplir para cumplir el contrato. Esto al final, si os dais cuenta, es la misma información que viene en el contrato. No hay más. No hay más. Aparte de esto, también tenemos el diagrama que os comenté antes. En mi caso, como siempre tengo un consumidor y un proveedor, pues es muy simplón, no tiene gran cosa. Pero vamos, esto se podría complicar todo lo que quisiéramos. Y luego también tenemos la matriz que os hablé antes. Esto lo vamos a ver mejor en este otro ejemplo, que tengo más cosillas, ¿vale? Como veis, por ejemplo, aquí tenemos el consumidor, esta versión del consumidor que está desplegado en el entorno test. Vemos que es compatible, cumple el contrato con la versión del proveedor que también está en ese entorno. Además, si nos fijamos también en esta otra versión del consumidor que está en una rama main de un repositorio, pero aún no está subido a ningún entorno, también es compatible con lo que tenemos en el proveedor subido. En el entorno 3, perdón. Pero, por ejemplo, esta otra versión del consumidor, que está en la rama Fair New Thing, no se ha subido a ningún lado y no se ha probado contra nada. Es decir, si quisiéramos subir esto a algún entorno, iríamos totalmente a ciegas. No sabríamos si va a funcionar o si va a fallar, porque no se ha probado contra ningún proveedor. Y por último, tenemos aquí, en el entorno production, tenemos desplegado un consumidor y un proveedor, cumplen el contrato, pero esta otra versión del proveedor, que está en una rama de un repositorio y no es compatible con el consumidor que hay en producción. Si quisiéramos subirlo, esto nos fallaría. Bueno, también tenemos este botoncito que hay que Can I Deploy. Esto es algo exclusivo que tiene Backflow. No, el PackBroker normal no está. Básicamente lo que te hace es, te da lo mismo que la matriz, pero en vez de darte toda la tabla de resultados, te da simplemente la información que tú quieres. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el sample, la API, pues el número de versión, que lo he copiado antes, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si lo despliego en el entorno producción. Y aquí nos dice que fallaría. Si os dais cuenta, es la misma información que hemos visto en la matriz, pero como he dicho, pues aquí simplemente nos da la información de lo que buscamos. Esto es muy útil si tenemos un sistema muy grande, con muchas interacciones y una matriz, digamos, muy grande, vamos. Por último, aquí también tenemos los webhooks, de los que os hablé. Yo en mi caso no tengo ninguno definido, pero si queréis definirme uno, es tan fácil como venir aquí, webhooks, añadir webhook y vamos creando uno. Como veis, es bastante sencillo, bastante intuitivo, no tiene grandes problemas. De todas formas, llegado a este punto, vamos a seguir con la presentación. Llegado a este punto, a mí lo que fue Packflow me pareció interesante. Me quitaba de encima el problema de estar montando mi propio Packbroker, que al fin y al cabo yo no soy de DevOps, no tengo mucha experiencia en eso, es otra asignatura pendiente que tengo. Pero bueno, yo sentía que al final, para saber con lo que estoy haciendo, tenía que saber cómo montar mi propio Packbroker, porque al fin y al cabo Packflow está muy bien, pero no es una solución para todo el mundo. Hay gente que las 5 interacciones, que es lo que te deja la cuenta gratuita, se le queda corto, que no está dispuesta a pagar, que hay organizaciones que no van a estar dispuestas a pagar la versión de pago, o simplemente que tienen la filosofía de que todo debe estar en su ecosistema, que no puede haber una página externa suya en el que tenga datos de la empresa. Así que tocaba hacerse mi propio Packbroker. Como ya digo, no sé mucho de DevOps, pero bueno, lo cierto es que entre la documentación, que también hay ejemplos prácticos de cómo montar un Packbroker que encuentras en pack.io,
y luego también, vamos a decirlo todo, un poco ayuda de un compañero, pues conseguir montarlo bastante fácil y bastante rápido. Al final, lo único que tienes que hacer es instalar Docker Engine, instalar Docker con Docker Engine 20.10 o superior. Una vez instalado, vamos a crear dentro del contenedor la base de datos Postgres, ¿vale? Vamos a levantarla, vamos a configurar un par de tablitas que tenemos que configurar y luego el siguiente paso va a ser, introducimos en nuestro Docker Compose la imagen, configuramos las conexiones de PackBroker y la base de datos y ya está, a funcionar. Levantamos nuestro contenedor y ya tendríamos nuestro PackBroker, que se vería una cosa así. Como veis, es más simple, no es tan bonito igual como Packflow, pero es plenamente funcional. Tiene todas las opciones que podríamos encontrar ahí en el PackBroker normal y corriente. Y bueno, con esto ya termino, ya mis conclusiones. Bueno, yo lo que pienso es que lo que he visto hasta ahora es que me parece que el contratesting es una herramienta muy potente y ya se está empezando a pedir en algunas empresas. Me consta que en alguna empresa importante ya se está preparando para introducirlo, otras ya lo han hecho. Y creo que esto va a ir a más. Yo creo que de aquí a poco tiempo, relativamente poco tiempo, contract testing va a ser una cosa bastante demandada por las empresas que apuestan por el QA. Así que os recomiendo que si no habéis dado el paso, igual es este el momento para empezar a formaros también y meteros en este mundillo del contract testing. Así que con esto ya no os doy mala chapa, ya habéis tenido bastante. Terminamos y si alguien tiene alguna pregunta, pues por favor que no sea muy difícil. Muchísimas gracias, Ismael, por arrojarnos un poquito más de luz en este mundo del contract testing y hablarnos sobre PAC. Nos llegan algunas preguntas de nuestra audiencia, que está por ahí por los auditorios de ITIL, que voy a compartir contigo, ¿vale? Nos dicen, ¿quién tiene que hacer contract testing? ¿Está al alcance de cualquiera o es algo solo al alcance de los equipos de desarrollo? Bueno, al final tú estás lanzando contra un mob. Esto sería más bien algo que tendría que hacerse desde el equipo de desarrollo, un QA o el propio equipo de desarrollo o un QA integrado en ese equipo. No tendría sentido en otro momento las pruebas. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan por aquí, has comentado, Ismael, que PAC es Consumer Driven. ¿Existen otros tipos de contract testing? Sí. Bueno, no me he metido mucho en el tema, pero Spring Cloud Contract, por ejemplo, utiliza un sistema provider driven, es decir, que es el proveedor el que marca qué es lo que el consumidor debe enviar y debe aceptar. Además, también Packflow, el equipo de SmartBeer, ha desarrollado lo que llaman el contract testing bidireccional, que hasta ahora hemos visto que tenemos un consumidor, un proveedor, que es el que hace el contrato. En el contract testing bidireccional, ambos envían un contrato y estos se comparan, ¿vale? Esto es algo exclusivo de Packflow, no está dentro del proyecto de código abierto de Pack. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de nuestros auditorios aquí en Parque Tecnológico. Nuestro público nos pregunta, buenas, sobre lo que has comentado de que el contract testing no sustituye a las pruebas de integración, ¿podrías indicar qué tipo de errores surgen en los test de integración que no se cubrirían de contrato? Esa es complicada. Alguien ha desayunado bien, se ha tomado el cafelito Sí, pronto. me he quedado en blanco así de momento, pues... Pues si quieres, lo anotamos para pasártela después, así que puedas responder a la persona que ha trasladado la pregunta. Nosotros por la plataforma podemos recoger luego de dónde nos viene. Y te paso otra. Nos dicen también que si utilizamos otro framework diferente a Pack, si hay algo similar a Pack Broker que podamos usar en su lugar. Es que realmente puedo usar PackBroker con otro framework. O sea, PackBroker está optimizado para usarlo con Pack, pero acepta cualquier contrato que esté basado en JSON. Así que la respuesta es que sí, podría usar PackBroker perfectamente con otro framework.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ismael. Estamos ya sobre el tiempo, así que, bueno, no puedo más que agradecerte que te hayas unido a esta familia de VLC Testing. Ha sido un verdadero placer contar contigo y nos vemos muy prontito. Un abrazo. Muchas gracias.